Suscríbete al canal. Comencemos. George García alguna vez pensó que su vida era perfecta. Su esposa, Patricia, parecía encarnar todos sus sueños, hermosa, inteligente y, según él creía, completamente devota de él. Se conocieron en la universidad, mientras ambos estaban absortos en sus respectivos estudios. George estaba estudiando para ser ingeniero y Patricia estaba en camino de convertirse en abogada. Sin embargo, el destino los unió en una clase de escritura creativa, que ninguno de los dos había elegido especialmente. Sus apellidos, Anderson y García, los colocaron uno al lado del otro por casualidad, y fue aquí donde George sintió por primera vez el encanto de Patricia. Aunque George no era el chico más atractivo del campus, eso no importaba. Hicieron clic al instante, compartiendo chistes y risas en medio del ambiente académico estricto y seco. Sus conversaciones amistosas en clase pronto se convirtieron en reuniones fuera de ella y, en poco tiempo, la amistad se convirtió en algo más. Lo que comenzó como un ligero compañerismo rápidamente se transformó en una relación que les proporcionó a ambos alivio del estrés de sus estudios. Su vínculo estuvo lleno de alegría, risas y una química física innegable. Una noche, a mediados de semestre, lo que comenzó como una simple cena y una película se convirtió inesperadamente en una noche inolvidable. Esa noche, George acompañó a Patricia a casa, con la única intención de despedirse. Pero un simple beso de despedida se convirtió en algo mucho más. Un beso llevó a otro y, a la mañana siguiente, George se despertó en la cama de Patricia. A partir de ese momento, su relación se hizo aún más fuerte y, al comienzo del siguiente semestre, estaban completamente dedicados el uno al otro. Entre sus intensos estudios y su floreciente romance, apenas tuvieron tiempo para nada más. Con el paso del tiempo, su relación solo se profundizó. Comenzaron a presentarse a sus familias. Patricia se unió a la familia de George para el Día de Acción de Gracias y George pasó la Pascua con la familia de Patricia. Para Navidad, decidieron quedarse en el campus, disfrutando de la soledad y de la compañía del otro. Sus familias aprobaron plenamente su relación y, cuando se acercaba la graduación, nadie se sorprendió cuando George le propuso matrimonio a Patricia y ella aceptó de inmediato. Ambos sintieron que su relación era algo especial y no estaban dispuestos a dejarla escapar. Después de la universidad, hicieron la transición a sus carreras sin esfuerzo. George consiguió un puesto en una empresa de construcción que valoraba su enfoque práctico de la ingeniería, mientras que Patricia comenzó su carrera en una destacada firma de abogados. Sus exigentes trabajos les dejaban poco tiempo libre, pero siempre encontraban momentos el uno para el otro, ya fueran vacaciones, fines de semana ocupados o noches apasionadas. El tiempo pasó volando y en poco tiempo habían pasado 7 años. A medida que se acercaba su aniversario de bodas, George decidió que era hora de pensar en el futuro. Se los imaginó formando una familia, comprando una casa y construyendo algo más permanente que su apartamento actual. Económicamente, a ambos les iba bien y George creía que era el momento perfecto para planificar la siguiente fase de sus vidas. Sin embargo, Patricia no compartió su visión. Curiosamente, nunca habían hablado de su futuro más allá de la boda. Nunca discutieron y Patricia parecía completamente contenta con su vida. No vio ninguna razón para cambiar nada. Tal vez algún día estaría lista para más, pero en ese momento estaba feliz con cómo estaban las cosas. Unos días antes de su aniversario, George estaba en la cocina preparando la cena. Esto se había convertido en su rutina, ya que terminaba el trabajo antes que Patricia. Estaba cocinando cuando Patricia llegó a casa y, como si nada fuera de lo normal, soltó un bombazo que lo cambió todo. «Tengo una cita este viernes», dijo Patricia con calma, mientras entraba a la casa. George se quedó helado, incapaz de comprender lo que acababa de oír. Seguramente él la entendió mal. Le pidió que lo repitiera y ella lo hizo con la misma tranquilidad. Había aceptado tener una cita con un hombre llamado Connor, añadiendo casualmente el apodo cariñoso como si fuera la conversación más normal. En ese momento, el mundo de George, el zoo colapsado, dio paso a una avalancha de preguntas. ¿Por qué no estás contento? ¿Me has estado engañando? ¿Quieres divorciarte? Su mente se aceleró, buscando respuestas. ¿Cómo pudo haber sucedido esto? ¿Quién era Connor? ¿Qué se había perdido? Su relación, incluso su vida íntima, parecía muy sólida. Patricia, aparentemente impasible, respondió con una calma escalofriante. «Es simple», dijo, como si explicara algo obvio. «Recibo atención todo el tiempo, incluso cuando estamos juntos. Lo has visto en la escuela y la universidad. Las citas nunca fueron mi enfoque.
Todo mi tiempo y energía los dediqué a estudiar y obtener mi título. Pero últimamente me has estado empujando cada vez más hacia la idea de sentar cabeza, comprar una casa y formar una familia. Entonces, pensé, ¿por qué no intentar salir? Además, hay un chico increíblemente atractivo que ha estado coqueteando conmigo. Probablemente el chico más guapo que jamás haya existido mostrado interés en mí. George se quedó helado, atónito. Bueno, gracias, Patricia. Qué gran impulso para mi autoestima, respondió, con la voz mezclada con sarcasmo. ¿Y nosotros? ¿Vas a tirarme a un lado como a un juguete viejo? Oh, George, vamos, respondió Patricia. Sabes que eres guapo y te amo. Es solo algo divertido que quiero probar. No es que sea algo serio. George sintió que la ira hervía en su interior. Bueno, estoy absolutamente en desacuerdo, espetó. Creo que no debería salir con otros hombres. Destruirá todo lo que hemos construido. Patricia puso los ojos en blanco y dejó escapar un profundo suspiro. George, no me di cuenta de que eras tan dramático. Estás exagerando tanto. Es solo una cita, nada especial. George decidió no dejar que ella lo menospreciara y respondió. Bien. Si es algo tan menor, entonces yo también tendré una cita. Patricia no pudo contener la risa. ¿Tú? ¿En una cita? Ella se rió con incredulidad. Estás bromeando, ¿verdad? No podrías encontrar una cita para el viernes ni aunque tu vida dependiera de ello. Su risa se hizo más fuerte, llena de condescendencia. Mira, es fácil para las mujeres conseguir citas, incluso si no son supermodelos. Pero para los hombres, especialmente aquellos que no son absolutamente hermosos, eso requiere esfuerzo. Eres dulce, George, pero atractivo, no exactamente. Su risa resonó por toda la habitación y George sintió que se le acababa la paciencia. No podía creer que ella se estuviera burlando de él de esa manera. Primero, anunció que iba a tener una cita y ahora lo estaba humillando, diciendo que él nunca podría hacer lo mismo. Su risa implacable fue la gota que colmó el vaso. Como un cuchillo retorciéndose en una herida ya abierta, no pudo soportarlo más. Pero en lugar de arremeter, George tomó una decisión. Necesitaba irse antes de que las cosas fueran demasiado lejos. Patricia, estoy demasiado enojado para pensar con claridad en este momento. Me tomaste por sorpresa y ahora te ríes de mí, dijo, con la voz temblorosa. Con esas palabras, salió furioso de la casa y se dirigió a la casa de su amigo Robert. Robert había sido su mejor amigo durante años. Jugaban videojuegos, bebían juntos y se entendían sin necesidad de muchas palabras. Esa noche no fue diferente. George no explicó por qué estaba allí y Robert no preguntó. Esa era la naturaleza de su amistad. A la mañana siguiente, George llegó al trabajo con un dolor de cabeza punzante, un poco tarde. Por primera vez en su vida, Megan, la administradora de la oficina, notó de inmediato que algo andaba mal. Siempre había tenido debilidad por George, pero decidió no decir nada. Su jefe, si se dio cuenta, tampoco dijo nada. George era demasiado confiable para que alguien armara un escándalo por un mal día. Esa noche, cuando George regresó a casa, no quería prepararles la cena a los dos. Pero por costumbre lo hizo de todos modos. Patricia entró a la hora habitual y, como era de esperar, no pudo resistir otro golpe. Oh, después de tu pequeño berrinche. Se burló, con una sonrisa engreída en su rostro. Entonces, ¿alguna actualización? ¿Aún planeas encontrar una cita para el viernes? Sus palabras estaban llenas de arrogancia. George la miró y apenas reconoció la mujer que estaba frente a él. ¿Cuándo había salido todo tan mal? ¿Dónde se habían ido el amor y la alegría de su matrimonio? En un tono tranquilo pero firme, Jorah repitió, «Patricia, si vas a esta cita, nos destruirá. Y lo digo en serio. Si no la cancelas, yo también iré a una cita este viernes». Se preparó para otra respuesta desdeñosa, pero lo que ella dijo a continuación lo cortó como un cuchillo. «¿En serio? ¿Y con quién planeas tener una cita? ¿Megan de tu oficina?» Ella se burló. «Ella tiene edad suficiente para ser tu madre. Pesa tanto como un hipopótamo y está casada con un hombre que probablemente te mataría si siquiera miraras en su dirección. No quedan otras mujeres en tu trabajo. Entonces, ¿con quién vas a salir? Tal vez invites a salir a uno de los chicos. Sí, eso te irá muy bien». Robert fue el último que quedó. George sospechaba que podría tener novia. Por lo que si Robert no estaba interesado en relaciones con ambos sexos, claramente se le había acabado la suerte. Quizás era hora de llamar a una escolta.
Después de todo, pagar por una empresa no era realmente una trampa, ¿verdad? George se preguntó si Patricia tenía alguna idea de que su risa burlona y desdeñosa estaba erosionando lentamente su amor por ella, como un ácido que corroe el acero. ¿Quién era esta mujer en la que se había convertido? ¿Todos los buenos momentos que habían compartido eran solo una máscara que ocultaba su verdadera naturaleza? George se sintió completamente agotado, no solo físicamente sino también espiritualmente. En silencio, se dirigió al dormitorio. Patricia entró más tarde y se sorprendió al ver que ya estaba profundamente dormido. Generalmente era George quien iniciaba sus momentos íntimos, pero esta noche no tenía ningún deseo de eso. Sintió su anhelo habitual, pero despertarlo ni siquiera se le pasó por la cabeza. Su cercanía física siempre había sido constante, especialmente los fines de semana, por lo que esta distancia repentina le resultaba extraña. A mitad de semana, cuando Patricia llegó a casa del trabajo, encontró a George escribiendo furiosamente en su teléfono. Siempre habían estado de acuerdo no usar teléfonos después del trabajo para poder concentrarse el uno en el otro durante la cena. La comida ya estaba lista, pero George ni siquiera levantó la vista cuando ella entró en la habitación. Una sonrisa maliciosa apareció en su rostro y soltó una breve carcajada. «¿Tratas de ponerme celoso, George?», preguntó sarcásticamente, su voz llena de desprecio. «¿Sin beso hoy? Demasiado ocupada con tus planes del viernes por la noche». Su tono era agudo mientras continuaba. «¿Quién te envía mensajes de texto? ¿Megan? Apuesto a que a su marido le encantaría saberlo. ¿O es Robert? ¿Están ustedes dos tramando algo?». La risa de George se hizo más fuerte y se convirtió en una carcajada. Cada comentario burlón apuñaló a George en el corazón como un cuchillo. Con cada palabra, sus sentimientos por ella parecían marchitarse. Empezó a resentirse cada vez más. Lentamente, levantó la cabeza de su teléfono. «Patricia, esto tiene que terminar». Su voz era tranquila, pero había algo de peso en ello. «Nos estás destruyendo con estas bromas y dardos. Si esto continúa, te lo advierto, nuestro matrimonio no sobrevivirá». Por primera vez Patricia guardó silencio. Ella se encogió de hombros como si lo ignorara. «Oh, George, relájate. Es solo una cita. Sobrevivirás. No es gran cosa. Te lo dije. Solo quiero saber cómo es tener una cita con una persona increíblemente atractiva. Nunca lo he hecho y solo tengo curiosidad». La frustración de George creció. «Nos hicimos votos el uno al otro, Patricia. Se supone que lo que tenemos es especial y tú lo estás destrozando». Se dio la vuelta y subió las escaleras, dejándola sola en la cocina, donde la tensión flotaba en el aire. Al día siguiente, Patricia llegó a su casa y la encontró vacía. George llegó más tarde, pero algo era diferente. Tenía el pelo recién cortado y peinado de una manera que no lo había usado en años. Le recordaba cuando se conocieron, aunque prefería su aspecto actual. Incapaz de resistirse, hizo un comentario sarcástico. «¿Nuevo corte de pelo para tu gran noche de fiesta?», dijo con una sonrisa, haciendo deliberadamente comillas en el aire, y luego se echó a reír. «Estoy seguro de que Robert lo agradecerá cuando se reúnan el viernes». George la ignoró por completo, pasó de largo y se dirigió al dormitorio para cambiarse. Pero lo que vio en el dormitorio solo añadió más leña al fuego que ardía en su interior. Cuando regresó a la cocina, Patricia ya estaba esperando con esa sonrisa familiar. «Noté un bolso de Victoria's Secret en la cómoda», dijo inocentemente. «Interesante elección. Entonces, ¿te compraste algo de lencería para tu solo una noche de fiesta? Parece más que una simple reunión». Sus palabras fueron como veneno, pero no se detuvo. «¿Qué tipo de lencería elegiste, George? Es curioso, nunca usaste algo así en nuestra luna de miel. Recuerdo que te pregunté sobre la lencería de la noche de bodas y dijiste que tu cuerpo era más que suficiente para mí. Y ahora estás comprando esto. Si es solo una cita, supongo que ni siquiera lo verá, ¿verdad?». La ira de George estalló, pero luchó duro para mantenerlo bajo control. Apretó los puños y apretó la mandíbula. Quería explotar, pero de alguna manera logró contenerse. En el caos de los últimos días, George apenas se mantenía a flote. Patricia, felizmente inconsciente o completamente indiferente a su confusión interior, continuó comportándose como si nada hubiera cambiado. Parecía perdida en sus propios pensamientos, sonriendo levemente para sí misma. «Tienes que ser un tipo especial de persona», dijo pensativamente, con un tono despreocupado, «para seguir siendo el chico más atractivo».
Lanzó una mirada fugaz a George y se encogió de hombros con indiferencia. Simplemente me hace sentir aún más atractiva. La paciencia de George, que ya pendía de un hilo, se acabó. Sus palabras salieron frías y agudas. «Oh, qué bueno, que mi confianza esté bien», respondió con sarcasmo. Pero Patricia siguió en la misma línea. «Es tan importante para mí verte en ropa interior, y ahora un chico al azar obtiene ese placer en lo que llama solo una cita». La irritación de George alcanzó su punto máximo. «¿Aclaremos algo, Patricia?», dijo con voz acerada. «Esto ha ido demasiado lejos. Si me pones algo esta noche y cancelas tu cita de mañana, tal vez pueda superar esto. Pero si no lo haces, si realmente vas a esa cita, habremos terminado». Patricia se rió, ignorando por completo la seriedad de sus palabras. «Siempre estás tan desesperado por tener intimidad», saludó con desdén. «He esperado toda la semana y este es el tiempo más largo que he pasado sin él. Siempre se trata de ti, ¿no?». Un desafío apareció en su voz. «Puedo hacer lo que quiera y no tengo que usar algo solo para ti». George la miró fijamente. Su mirada se endureció, haciéndola retorcerse nerviosamente bajo su escrutinio. Después de una tensa pausa, George finalmente habló. «Si vas a esa cita el viernes, nunca volveremos a hacer el amor». Dicho esto, se dio vuelta y caminó hacia el dormitorio, dejándola reflexionar sobre su ultimátum. Llegó el viernes y, como había prometido, George no hizo nada para preparar la cena. Ya estaba haciendo planes para sí mismo. Cuando Patricia regresó del trabajo, lo encontró vestido de punta en blanco. Llevaba una camisa recién planchada y pantalones nuevos y lucía incluso mejor que de costumbre. Esto solo intensificó su irritación por su reciente falta de intimidad. En un momento, consideró dar el primer paso, pero su terquedad triunfó. Ella no iba a ser quien iniciara. Patricia tenía sus propios planes para la noche. Comenzó a prepararse para pasar la noche y notó algo extraño en el apartamento, pero lo descartó, demasiado preocupada por la emoción de conocer a Ted como para pensar mucho en ello. George se fue y poco después Patricia también se fue. Conoció a Ted en un restaurante de moda y la cena transcurrió sin contratiempos. Ted fue encantador y atento, entreteniéndola toda la noche. Cuando terminó la cena, Ted sugirió continuar la velada en su casa y Patricia, sin dudarlo, aceptó. Imaginó una noche excitante y apasionada, pero la realidad estaba lejos de su fantasía. Tan pronto como cruzaron la puerta, el comportamiento de Ted cambió abruptamente. La empujó sobre el sofá y se burló. «Apuesto a que te encanta ser presa fácil». Las palabras dolieron y todo su entusiasmo se evaporó. Rápidamente salió de la situación, tratando de preservar una pizca de dignidad. La noche aún era joven y volver a casa significaría admitir la derrota. Entonces, fue a casa de su amiga Emily. Ella contó una historia inventada sobre una pelea con George y Emily la recibió con mucho gusto. Pasaron la noche viendo comedias románticas y ahogando sus frustraciones en vino barato. A la mañana siguiente, Patricia se despertó con un fuerte dolor de cabeza. La resaca, un duro recordatorio de la noche anterior. Emily sugirió que fueran de compras para aclarar sus mentes y Patricia, sin prisa por regresar a casa, estuvo de acuerdo. Cuando finalmente regresó, ya había pasado la cena. Esperaba encontrar a George pensativo, pero en lugar de eso, el apartamento estaba vacío. Fue solo entonces que se dio cuenta de lo que había estado mal todo el tiempo. Las cosas de George habían desaparecido. Sus botas de trabajo no estaban junto a la puerta y su lado de la cómoda estaba vacío. Ella sonrió, sacudiendo la cabeza y decidiendo que esto era solo una reacción exagerada de su parte. «Vendrá arrastrándose», murmuró, con el rabo entre las piernas, rogando que nos olvidemos de todo esto. Pero luchó duro para mantenerlo bajo control. Apretó los puños y apretó la mandíbula. Quería explotar, pero de alguna manera logró contenerse. En el caos de los últimos días, George apenas se mantenía a flote. Patricia, felizmente inconsciente o completamente indiferente a su confusión interior, continuó comportándose como si nada hubiera cambiado. Parecía perdida en sus propios pensamientos, sonriendo levemente para sí misma. «Tienes que ser un tipo especial de persona», dijo pensativamente, con un tono despreocupado, «para seguir siendo el chico más atractivo». Lanzó una mirada fugaz a George y se encogió de hombros con indiferencia. «Simplemente me hace sentir aún más atractiva». La paciencia de George, que ya pendía de un hilo, se acabó. Sus palabras salieron frías y agudas. «Oh, qué bueno, que mi confianza esté bien», respondió con sarcasmo.
Pero Patricia siguió en la misma línea. Es tan importante para mí verte en ropa interior. Y ahora un chico al azar obtiene ese placer en lo que llama solo una cita. La irritación de George alcanzó su punto máximo. «¿Aclaremos algo, Patricia?», dijo con voz acerada. «Esto ha ido demasiado lejos. Si me pones